Bienvenidos. Nuestras abuelas decían, por lo menos la mía, no hay mal que por bien no venga, mijito. Si Dios manda estas pruebas, por algo será, para que aprendamos. Eso es aplicable exactamente a la crisis energética. Si se llegó a un nivel tan extremo en que se pierde 72 millones de dólares por día y el Ecuador va perdiendo por lo menos ya 1.200 millones de dólares según el cálculo más pesimista y modesto, ha sido para que se entienda que el gas es una de las mejores opciones y alternativas para generar no solo electricidad, sino en generar energía en el país. La discusión ahora entonces no es si gas sí o no, si el campo amistad o si importar, ambas cosas. Si terminales, ¿cuántos? No si terminales sí o no. Y por lo tanto la pregunta clave que hay que responder es ¿cómo manejar el gas para energía? De eso hablaremos con un ingeniero bioquímico, con pinta ahora de monje hindú nada más, como ustedes ya verán, que fue presidente de Petroecuador y luego ministro de gobierno. Vino desde Panamá exclusivamente para atender esta invitación, el ingeniero Rodolfo Barniol. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo manejar el gas para energía, pero antes permítanme hablar y preguntar sobre economía gracias a una gentileza del ministro Juan Carlos Vega, que en Europa y a esta hora me dijo que nos puede atender, por lo menos en audio. ¿Y de dónde parte mi inquietud? Ayer cuando revelamos la encuesta de Comunicaliza, les destacaba que me llamaba enormemente la atención que ahora cuando se hable de los principales problemas relacionados con la economía y la seguridad, en todas las ciudades del Ecuador, según esta medición, en 24 provincias de mayo 9 a 12, para 4.293 personas mayores de 16 años, en todas, como ven en el gráfico, ojo con la columna celeste, o azul, como les aparezca a ustedes, en todas, el principal problema es inseguridad. La que corresponde... Perdón, es economía. Yo también. Economía. Por eso le llamaba al ministro de Economía. Inseguridad es el principal problema solo en Guayaquil. Fíjense, 42% versus 39% economía. Entonces, con este antecedente, señor ministro, gracias por atender la inquietud. ¿Qué señal le transmite a usted el hecho de que ahora ni siquiera el problema de energía eléctrica sea lo principal para los ecuatorianos, sino la economía? Carlos, cuando la situación de seguridad mejora, la economía vuelve a ser la principal preocupación y es también la principal preocupación del gobierno. Por eso, con el ingreso de recursos que tenemos ahora desde los multilaterales, nos ayuda a ponernos al día en temas prioritarios y con esos fondos que circulan en la economía se reactiva la cadena de pagos y va paulatinamente mejorando la situación económica del país. Bien, ya que usted menciona eso, la inseguridad, como verá, es el segundo problema. En mayo ya comenzaron a entrar los nuevos ingresos no previstos hasta que el IVA se subió del 12 al 15%. ¿De cuántos son y a qué los va a destinar? Ya desde el mes de mayo comienzan a entrar los ingresos adicionales de los 3 puntos de IVA que ayuda mucho a cubrir los rubros como incremento del rancho de la policía y requerimientos adicionales de las Fuerzas Armadas. Con el mes de mayo cerrado sabremos con más certeza cuántos recursos adicionales se han recaudado y podremos hacer las designaciones correspondientes. Ok, esperemos entonces el cierre de mayo. Ahora entiendo por qué la ministra de Seguridad anunció hoy que el bono a la policía, que era de 90, o el pago adicional por alimentación, tiene un nombre particular, pasó a 200 mensuales, como es para las Fuerzas Armadas. La última inquietud, señor ministro, hoy trascendió que bonos pagados
a dos hermanos, Bucaram, el uno era Juan Elías Avia, Bucaram Avías o Avia, por el monto de $22 millones. No se debían cancelar de esa manera por una deuda que el Ministerio de Agricultura llegó a tener con ellos en un litigio que les ganaron estos señores Bucaram Avías. Disculpen si pronuncio mal el segundo apellido. Y ordenó su no cancelación, lo cual generó hoy día inquietud entre tenedores de bonos nacionales. El uno es por $6.5 millones y el resto por la diferencia. ¿Cómo enfrentar esta situación? Es una sentencia de la Corte Constitucional, el máximo tribunal de justicia del Ecuador, por un tema específico que no pone para nada en riesgo la seguridad jurídica que representan los bonos del Estado. Ok, entiendo entonces que la suspensión de pago será solo para ese tramo o esos bonos decretada por el Banco Central, suspensión, no invalidación, y luego queda ratificado lo del resto. No lo molesto más por estas horas en Europa, que es ya de paso el día siguiente para quienes nos siguen en Ecuador. Les recuerdo que estamos con ustedes gracias a Facebook y YouTube de Vera a su manera. Emitimos por Extinto TV Cable, que es el canal 15 de Vito TVO o 709 si quieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manabí. Adicionalmente a eso, Lorena. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras en el país, es mayor a 40.000. Carlos. 40.000 hogares. A eso hay que sumar Radio Centro 101.3 FM en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manabí 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua 89.3 FM también. Y en Quito Radio Única 94.5 FM. Ahora sí, entremos en materia, Lorena. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Cuando le consultamos recientemente a nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Rodolfo Barniol, exgerente de Petroecuador, el dilema energético del país en un programa anterior de Vera a su manera, esto fue lo que respondió. No hay forma alguna de desarrollar actividades petroleras sin una demanda de capitales de inversión extremadamente altos. Solo nos queda 20 años más para explotar el petróleo comercialmente. Después de eso comenzará a bajar de precio y muy posiblemente no será ya requerido igual. Comparto su visión en la urgencia de extraer petróleo para darle valor. Pero las cifras son tristes porque en el momento en que se asumió en el gobierno del doctor Noboa, el desafío era construir un nuevo oleoducto para poder duplicar la producción. Ajá. Se repotenció el oleoducto, se llegó a 350.000 barriles, se generó la contratación, se dio la concesión para la explotación del OCP. Entonces, hoy en día, en principio, deberíamos tener la capacidad, si ocupamos los dos oleoductos, deberíamos poder estar exportando cerca de los 800.000 barriles por día. Ya entraremos en materia petrolera. Hablemos primero de la materia eléctrica, en donde el gas es una opción para generación. Ingeniero, muy reconocido de que se haya pegado el viaje desde Panamá, donde usted habitualmente trabaja, para acá. Les recuerdo que Rodolfo Barniol fue presidente de Petroecuador allá por el 2000 y luego devino como ministro de gobierno, creo que fue el último, de Gustavo Noboa Bejarano. Además del expresidente, fue parte de su grupo de alumnos formados ética y espiritualmente. Ok, demanda de capital enorme de inversión. ¿Cómo hacemos para que en esta coyuntura eso cambie hacia el Ecuador, eso fluya? ¿Qué hay que hacer? Muchas gracias, señor Vera, por la invitación. Es un gusto estar aquí. La falla fundamental del país es lograr entender toda la población, el gobierno, la asamblea, los trabajadores petroleros, todos,
que la necesidad de capital para desarrollar petróleo o energía supera en mucho las capacidades del presupuesto del Estado. Muy bien. Concentrándonos en el gas natural es el combustible de transición para el objetivo de lograr energías limpias. ¿Por qué? Porque el gas tiene menor emisión de moléculas de carbono, porque el gas contamina mucho menos que combustibles tradicionales para generación como diésel o fuel oil, y porque el gas tiene una posición extraordinaria de precio con relación a unidad térmica comparado a combustibles líquidos. Vamos en el mismo orden. Sobre la necesidad de que el país logre entender esto, que es un proceso larguísimo y parecía imposible, va a servir como lección la crisis, y de eso nos encargaremos básicamente los comunicadores. De lo otro, de que se utilice el gas como este combustible de transición a las energías más limpias, por ser menos contaminante y más barato. ¿Cómo hacemos para que la estructura actual, ya no solo mental, sino económica, legal del Ecuador, lo entienda? Ya el gobierno anterior vio la posibilidad, porque Petroecuador no tiene suficiente gas en la explotación del campo Amistad, y es más, es un campo en proceso de no operación, porque las producciones son tan bajos los rendimientos que ni siquiera justifica el costo de la operación. Actualmente está produciendo 18, 20 hasta millones, 20 millones de pies cúbicos por día. Y eso tiene el potencial de producir 60 e inclusive de llegar a 100, según algunos más audaces, ya lo veremos luego, hasta 400. Pero no nos distraigamos en Amistad. La única razón es porque Amistad no da más. Y porque todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, así tengan gas natural, tienen terminales de importación. Voy a poner un ejemplo: Argentina, Brasil. Brasil tiene una cantidad importante de capacidad de importar de Bolivia, que está a tiro de cañón, por llamarlo así, en gasoductos, pero también tiene sus terminales. Los terminales conviven con la explotación petrolera. Estados Unidos hizo terminales de recepción de LNG para poder manejar su matriz energética. Bolivia, que produce gas en Sudamérica, ¿consume gas en la misma proporción? O sea, ¿se nutre de gas para energía eléctrica más que de otras fuentes, o significativamente más? Bolivia y Perú son países que tienen una muy buen nivel de generación a partir de gas natural. Los yacimientos bolivianos están en problema, pero en todo caso, lo importante de esto es que ya el mundo decidió que en lugares que no hay gas o en lugares que hay gas, un ejemplo precioso es Colombia. Colombia tiene gas natural, pero tiene unas térmicas que funcionan con gas natural importado en la costa atlántica. ¿Y eso por qué? ¿Porque el gas no le basta para ser autosuficiente en generación eléctrica? Exactamente, o la posición del punto de generación que requiere inyección eléctrica en el país está alejado del área de producción. O simplemente por una razón más estratégica: diversificar su dependencia. Entremos en materia ya más específicamente, Lorena. Hace 2 semanas, en una reveladora entrevista aquí en este set, el encargado ministro de Energía, Roberto Luque, incluyó el tema del gas al enumerar una serie de soluciones temporales que se estaban adoptando para la crisis de los apagones, que en ese momento era terrible. Hemos pedido varias cotizaciones a varias empresas que pueden generar. También tenemos contratos vigentes y también tenemos mantenimiento. Y tenemos fechas estimadas para que esos entren de acuerdo a las ofertas que nos han entregado, de acuerdo a los mantenimientos que están programados y de acuerdo a los contratos vigentes que están firmados. ¿Cotizaciones a empresas para que provean qué? Hay unas de barcazas o barcos generadores, mejor dicho. Hay generación en tierra, generadores que funcionan con HFO6, que es el combustible más barato que tiene el Ecuador y que lo produce, y por otro lado, generadoras, por ejemplo, en Termogas Machala, que pueden generar o a diésel o a gas. Ok.
Como ven, en el gas entraremos después, porque ahora quiero hablar específicamente de generación eléctrica. ¿Qué problemas hay para eso? Como ven, el gobierno está más concentrado solamente en generación eléctrica. Pero ¿qué problemas hay para eso, para transmisión y para distribución? El problema fundamental del Ecuador es, si usted le consulta a los expertos eléctricos del país, es que está muy limitado con relación a su consumo. ¿Qué significa esto? La transmisión, la capacidad de transmisión es deficiente. La capacidad de distribución es deficiente. La capacidad de generación obviamente es deficiente. Es decir, que aunque generáramos más en este rato, no sabemos podríamos dónde transmitir inyectarlo. más, ni podríamos distribuir más también. Ni pudiéramos distribuir más. Vamos en el mismo orden. ¿Cómo aumentar a corto plazo la capacidad de generación? Porque a largo plazo la elección se la sabe todo el mundo. Ya arreglaron lo de Toachi y Pilatón. Dios quiera que no se arruine Coca-Cola Sinclair. Ojalá se mantengan las lluvias. Hay proyectos de energías alternativas como Villonaco, El Aromo y otro en Galápagos que esperan un fideicomiso para poder invertir 500... Bla, 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 bla. Ya. Ahora, ¿cómo salimos del hueco para entonces poder hablar por la carretera? Yo particularmente aquí quiero hacer una disgregación, porque yo he dicho, está completo el sistema, no está creciendo y la demanda sigue creciendo y el país está ahogado por falta de energía. 500 megavatios por año. Ok, Esa entonces, es la demanda. Con esta realidad, hay factores muy importantes, como el que está haciendo el Ministerio de Energía actual, de decir, déjame reactivar todo el parque térmico que tengo, para yo en eso, que está soportado con una capacidad de evacuación por las líneas de transmisión, entonces solucionar el soporte de la energía en el país. De pase que no es todo, hay 700 megavatios disponibles, operativos apenas 300. Es más la disponibilidad de máquinas en el sistema térmico. Pero el punto fundamental sobre esto, para llegar a concentrar la idea, es que, señor Vera, usted mencionó un tema importante, la canasta. La canasta se ocupa tanto en la canasta de dieta para una refinería, como una canasta de energía para una matriz energética del país. Está claro, y es hasta medio ridículo informar, que no hay futuro de crecimiento si no hay energía. La energía va incluso en valores mayores que los crecimientos económicos. Y no lo hay si seguimos teniendo esa monodependencia que tenemos en las centrales hidroeléctricas, básicamente basadas con las fuentes orientales. Exactamente. Entonces, las hidroeléctricas hoy cubren el 73% de nuestra demanda. Cuando llueve. Cuando hay hidrología buena. Correcto. En la parte de las térmicas es la que debe de balancear, pero las térmicas están en el 20-25%. Si es que todas funcionaran, los países prudentes no manejan así su canasta de energía. Si no, tiene que ser como mucho 60% de hidros o renovables y 40% de térmica. De tal manera que cuando hay un evento de hidrología baja como el que estamos viviendo, en ese momento uno tenga suficientes argumentos de producción, de potencia firme. Potencia firme, la manera más fácil de entenderla es que con un botón usted la arranca. Ok, 40% y estamos de en térmicas. 25. ¿Dónde diablos entra el gas? Ese crecimiento tiene que ser con gas. ¿Por qué? Ok. Ese crecimiento tiene que ser por gas. Las plantas nuevas que se van a comprar, o la energía en tierra, como le llaman, ¿debería funcionar a gas? Al menos proyectarse que sean dual fuel, porque yo entiendo la posición de emergencia. Como Termogas Machala. Correcto. ¿Ya? Yo entiendo la emergencia. El país dice, hey, yo solamente tengo fuel oil, 6. Yo tengo fuel oil. Y al tener fuel oil es lo que yo puedo ocupar, porque no tengo gas. Ok, tratemos de que esos motores que adquieran o esos compromisos que adquieran sean dual fuel, que permita la inyección futura de gas natural. Otra inquietud. Hablábamos de la necesidad de activar las termos y la visión de futuro de que sean
la posibilidad de a gas también como a diéseles que funcionan las actuales? A diésel, a gas muy pocas y a fuel y otras. ¿Qué hacer con las barcazas? Que ahorita es una discusión inmediata. Y el lugar donde deben estar. Todo el mundo ha dicho fácil, traigan dos, en lo posible que no sean del mismo proveedor, para que haya competencia o no monodependencia en uno solo. Supongamos que falla uno que el otro, y supongo que los términos económicos serán mejores, e instálenlas en las esclusas y en Trinitaria. Es posible. Es muy difícil entender y decirlo tan fácil, ¿eh? Hay estudios importantes de los puntos de conexión eléctrica para que esas barcazas puedan inyectar al Sistema Eléctrico Nacional de Transmisión. ¿Qué recomiendan que esos estudios? Son estudios relativamente fáciles para saber los puntos de conexión, pero la barcaza no puede ingresar, o el barco no puede ingresar si no cumple condiciones de fondo, por ejemplo. Y hay muchos lugares que no han sido dragados y hay muchos terminales que no están con la capacidad de recibir el tamaño de embarcación, tanto por lo naval como por el punto de inyección eléctrica. Qué vital que es la advertencia que hace en este momento y en este punto, porque el ministro de Energía encargado justamente salió hoy al extranjero a negociar uno de esos aspectos. Antes de que entremos en amistad, una inquietud, no quiero decir entre los dos, sino en el campo amistad. Es cierto que si se llegan a comprobar esos problemas, sedimentos excesivos, decía yo ayer, en las esclusas, aparentemente no problemas en Trinitaria, esas barcazas se podrían acoderar a Contecón en el puerto de Guayaquil, aprovechando que ahora tienen una capacidad ociosa debido a que gran parte de su movimiento se lo llevó Pozorja. Contecón tiene unas instalaciones portuarias importantes para características comerciales. Los barcos de generación no exceden esas características, así que por el tema naval estaría capacitado. Y por otro lado, desde ese punto a una inyección eléctrica, estando en la ciudad, habría que ver el punto, si la barcaza es de 100 megas, si la barcaza es de 150 megas, en base a su capacidad, cómo mandar la línea de transmisión a una subestación o a una estación de distribución. La siguiente, entiendo que estaría a 2 o 3 kilómetros aproximadamente. Más o menos, sí. Ok. Cuando se habla de gas aquí es de esto, Lorena. Sobre el potencial tan discutido y polémico del campo Amistad, el experto petrolero ecuatoriano Raúl Ortiz, quien reside en Houston, le contestó a Carlos Vera en estos términos recientemente para su programa de radio del día a la noche. Ese bloque 6 bien explotado, ¿cuánto podría producir? Bueno, yo creo que Amistad puede llegar a los 100 millones de pies cúbicos por día, que es lo que diseñó EDC. EDC no va a diseñar un gasoducto por gusto, pero con esos 100 millones tú puedes subir la capacidad de Termomachala de 60 o 80 millones, que ahora es registro con 20 millones de pies cúbicos, a 300 o 400. Y ahí comenzamos ya, ¿no? El impacto que pueda tener esta. ¿Y en el bloque 6 hay otros campos aparte de Amistad o todos son derivados de Amistad? ¿Son parte del mismo yacimiento? Qué bueno. Pueden ver el gráfico de nuevo. Ahí está. Amistad es una, disculpa, no sé si usa el término adecuado, pero es una ñarra. Arriba, tú ves las figuras verdes, ¿ya? Esas figuras verdes son estructuras geológicas que han sido detectadas por sísmica, ¿ok? Que no se han perforado, ¿ya? Entonces, si tú me dices, pero tú ves, de esas estructuras son más grandes que Amistad, ¿sí o no? Correcto. Entonces, hay como 10 estructuras ahí. Si 4 o 5 de esas estructuras tienen gas, que hay que perforarse primero, ¿ok? Para asegurar. De acuerdo, ratificar, correcto. ¿Podríamos llegar a 500, 600 millones de pies cúbicos por día? Pues, Carlos. Nos estamos muriendo de sed junto a la fuente. ¿Comparte usted ese optimismo y esas expectativas? A largo plazo la compartiría, pero el largo plazo no es una alternativa para nosotros. No solo por la emergencia, sino por la necesidad urgente de crecer el país en lo industrial, lo urgente en crecer en minero, lo urgente en crecer en agroindustria. Por favor, entendamos que el país está limitado en su crecimiento, no por la incapacidad de sus empresas privadas, sino por la falta de energía para pensar en crecer. El sector camaronero no crece porque le falta energía. El sector minero no crece, amén de las discusiones, porque le falta energía. La agroindustria no crece porque falta energía. Ya comencemos a pensar así.
Nos falta energía. ¿Y saben en cuánto? Se estima que 5.000 megavatios diarios adicionales a los 4.700 megavatios que se estima es la demanda actual en el Ecuador, para que crezcan sector minero, sector camaronero, sector agrícola, avícola, entre otros. Ahí se entiende la importancia del gas como combustible, pero cerremos lo de Amistad, Lorena. Una afirmación más hizo respecto al campo Amistad y su potencial. El ingeniero Raúl Ortiz, en esta entrevista que les referimos, causó gran interés, conmoción y también desconcierto al experto petrolero Raúl Ortiz. ¿Por qué el Estado ecuatoriano se esmera tanto en seguir importando diésel en lugar de importar gas natural y comenzar a suplir con esa fuente de energía que es menos contaminante, más barata, las necesidades de la población y del país? Bueno, el gas natural tenemos que decir que no es tan barato, no es tan fácil como importar diésel, ¿no? O como importar este. Exactamente, Pero, es menos fácil, pero es mucho más rentable y mucho más limpio. Es la mitad, cuesta la mitad, es la Eso. mitad de la limpieza. ¿Y qué se requiere entonces, para importarlo? No tenemos terminales de recepción de gas natural. No tenemos terminal de recepción para gas natural, no. Tenemos recepción para GLP. Que es Quiero otra aclarar cosa. eso. Correcto. El concepto que haya del gas, todas las personas en Ecuador, es GLP. Es lo único que sabemos, en las bombonas. Este no es ese gas. Correcto. Estamos hablando de metano, de un gas seco que viene de campos de gas. ¿Qué es el que sale del campo Amistad? Ese es el gas natural. Exactamente, entonces tenemos que, por eso es que yo digo, la principal función debe ser la exploración, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gas de exploración puede costar la mitad, mucho menos que el gas que el gas importado. Como acabamos de ver, esa es una opción a largo plazo. La opción a corto plazo es importar gas. Pero ¿cómo vencer la objeción que le pone Raúl Ortiz? No es tan fácil importar gas. ¿Qué hacer para facilitar la importación de gas? La importación de gas está permitida para los privados de acuerdo a regulación. Primer punto. Tiene dificultades importantes a nivel de reglamento para que los terminales se construyan con un periodo de explotación de ese terminal autorizado, porque de lo contrario no se puede conseguir financiamiento, de al menos 15 años. De al menos 15 años. Desde luego. De al menos 15 años. Lo ideal sería 30. ¿Por qué? Y renovables, porque si no es renovable, usted también está con una camisa de fuerza con relación a las siguientes inversiones. Esos procesos ya pueden ser realizados por privados. ¿No se estaba haciendo justamente una modificación al reglamento de importación de gas? Sí, pero ya llevamos como 3 años en esa modificación. ¿Ha visto la versión nueva? La versión nueva que circularon la he visto. Insisten en algunas dificultades con relación al tiempo. ¿Cómo cuáles? El tiempo El plazo. requerido y el plazo. ¿No quieren Eso dar es una fundamental. autorización mayor a 15 años? ¿Y no renovable? Y no renovable. Entonces, todo esto de aquí conlleva un problema que no es una exigencia del privado. Esta parte es importante. Los proyectos de esta naturaleza que valen 1.200 millones de dólares, los inversionistas privados tienen que poner el 25 como poco al 30 a 35% de capital propio que le llaman equity. ¿Y el resto del financiamiento? El resto es un project finance puesto por una asociación o grupo de bancos. Este grupo de banco internacional revisa que usted tenga el suficiente periodo para el repago, que usted tenga el suficiente ingreso para poder pagar los vencimientos. Ese ingreso también es otro problema, porque pues el Estado ecuatoriano como que no goza de mucho prestigio de pagar sus cuentas. Eso significaría que las distribuidoras al importador de gas que se los venda deberían poder pagarle a tiempo, cosa que no pasa. Tiene que pagarle a tiempo porque el gas se tiene que prepagar. Pero ¿por qué no invertir en gas, importando gas, básicamente para abastecer la demanda privada? A ver, eso se puede hacer, pero estamos hablando de una demanda privada como por ejemplo el sector camaronero, que ya se ha estado discutiendo, algunas industrias que ya requieren cumplir exigencias ambientales de sus productos de exportación fundamentalmente, algunas necesidades específicas mineras, todo eso sí se puede hacer. Ahí ya no se necesita ningún permiso especial. ¿Por qué no se lo ha hecho?
A ver, porque no todo el mundo compromete sus flujos para poder pagar esto. Los industriales del país han estado acostumbrados a desarrollar sus necesidades energéticas viendo el crecimiento del Estado. Lo uno. Lo otro sería que habría que tener una infraestructura aparte, independiente, para poder distribuir el gas a todos esos sectores. Pero eso está bastante, es muy buena pregunta, porque eso está bastante conocido en el mundo. Hay isocontenedores, hay camiones muy similares a lo del LPG. Todo eso se puede ocupar. No todo significa mandar gasoductos por aquí, para allá, diestra y siniestra. No. Es más probable que en un país bendecido como el nuestro, que tiene temperaturas no de invierno gélidos, se puedan poner evaporadores ambientales. Uno llega con el camión de distribución de gas licuado, se regasifica, se almacena ahí, se regasifica y funciona. Y además que eso ya lo hacen en Cuenca. Ok, sí. Cuenca es líder en eso. Reciben 6 millones de pies cúbicos diarios. Correcto. De los 18, 20 que produce Termogas Machala. Correcto. Ok, ya se lo hace, pero en mini escala, obteniendo ellos el beneficio de un combustible mucho más barato, de paso subsidiado por el Estado. ¿Por qué no se puede hacer una cosa parecida, adaptada como está sugiriendo el ingeniero Barniol, para todo el país? Estamos a tiempo de que ese reglamento rompa algunos tabúes, pero más que eso, algunos gordianos, nudos que son de corrupción y nada más, y de ese afán de control del Estado que ya vemos a dónde nos ha llevado. Ya lo hemos visto. Vamos a persistir en el modelo. Lorena. Cuando volvamos, más opinión y análisis con nuestro invitado de esta noche sobre cómo manejar el gas para energía. La apertura hacia la importación y explotación de gas, junto con facilidades y terminales para eso, no tiene por qué ser uno solo, fortalecerá la capacidad energética del país y debilitará a burócratas siempre opuestos a eso. Estamos tratando cómo manejar el gas para energía. Les recuerdo que el repite del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en resumen, apenas concluye, en su portal de noticias y página principal. En cuanto a macro digital, Lorena. Canal 18 en Once Play en Galápagos, Vallevisión en Quito y en Colorados Visión, Canal 5 análogo. 45.4 digital en la provincia de Santo Domingo de los Táchilas y CNT Play. ¿Algo más, Carlos? Sí, esos son los medios nacionales de que también sale macro digital. Lo principal para nosotros es Estados Unidos, en donde nos retransmite en simultáneo. Nina Radio, en cambio, 104.7 FM, es la que la reproduce al día siguiente, 13 horas, para el Oriente, desde Puyo. Retomemos el tema. Para proyectos futuros de explotación de gas, esto fue lo que dijo el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en esta célebre entrevista aquí en este programa. Para proyectos a futuro, por supuesto, que estamos abiertos a abrir la normativa y el cambio debería darse poco a poco en lo existente, pero son cambios lógicos. Pero normativamente también el tema de la importación de gas natural está bloqueado. El tema de alianzas estratégicas en empresas públicas también está bloqueado. No hay reglamentos de alianzas estratégicas que permitiría que, por ejemplo, una central como Termogas Machala, con un privado la podamos manejar a un costo razonable por kilovatio hora. ¿Van a necesitar la asamblea para eso? No. Es empresa pública, está la ley orgánica de empresas públicas. Es hacer un reglamento en SELEC y CENEL para poder hacerlo. Como ve, él tiene clara la película. Muy clara. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo confío que se va a ejecutar y confío que va a haber una apertura. Quisiera retomar rápidamente el concepto del ingeniero Ortiz, que mostró varios campos. Esos eran campos que se manejaban en Petro. Pero las rondas petroleras para poder realizar esas inversiones son todo un proceso muy complejo. El país no ha entregado campos para administración privada en sociedad con el Estado. Todo lo contrario, el Estado recuperó esos campos. Entonces, hoy tenemos que tener una apertura a la inversión privada con reglas claras, con fondos claros de repago, porque de lo contrario nadie va a venir a invertir. Rompa parece un prejuicio y un temor en cuanto al gas.
Ah, muy bien. Como es un privado el que lo importa y es su negocio y tiene un financiamiento con el cual cumplir y el terminal es privado, el costo de la energía eléctrica me va a resultar más caro. ¿Es así? No, y es una pregunta muy buena, porque hoy en día las tarifas subsidiadas de energía eléctrica que tiene el país están por arriba del costo de producción si es que se importara gas natural. Wow. Lo que el país debe de comenzar a entender, porque no se lo han, pero realmente no tienen culpa porque no se lo han explicado, al precio actual del gas, con el sobrecargo de la licuefacción, del transporte, del cruce del Canal de Panamá y todas las demás cosas, puede llegar a tener una energía de 5 centavos a 6 centavos generada. Dicho de otra manera, si ya todas esas plantas que consumen hoy diésel pudieran tener gas, se estarían ahorrando 6, 7 millones de dólares diarios. Ok. Aclarado un punto fundamental. Desde luego, en alguna otra comparecencia lo vamos a desarrollar en detalle, pero yo lo he verificado. Recuerden, le llegamos a pagar a Colombia hasta 64 centavos el kilovatio hora. ¿Ya? Estamos subsidiando algunas industrias y mineras cobrándoles 5 centavos el kilovatio hora cuando debía ser 9, porque se comprometieron a algo que incumplieron. Trabajar en horas de la noche, aumentar la generación de empleo y crecer en su productividad. Casi hago una mala seña. Entonces, lo último, la energía más cara es la que no se tiene. ¿Saben cuánto nos ha costado a los ciudadanos privados y a las industrias o empresas estas carencias por este tipo de prejuicios o temores? Lorena. Cuando volvamos, la opinión del ingeniero Nelson Jaramillo sobre la necesidad de mantener lo que llama un plató de producción para el gas. Ya van a ver de qué se trata. La apertura hacia la importación y explotación de gas, junto con facilidades y terminales para eso, no tiene por qué ser uno solo, fortalecerá la capacidad energética del país y debilitará a burócratas siempre opuestos a esto. Estamos tratando aquí cómo manejar gas para energía. Mañana está invitada Michelle Calvache, que es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entiendo que es su vicepresidenta ahora. El viernes la asambleísta que impulsó, ¿cómo se llama? Denise Alarcón. Inés Alarcón. La asambleísta Inés Alarcón que impulsó la ley de control del espacio aéreo. Yo le llamo interducción aérea. El domingo, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil por primera vez en el espacio. El lunes, Andrés Guzmán, el ministro de Deportes, también por primera vez aquí. Lorena. Estamos desde los estudios de 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en Divinet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Y para proseguir, invitamos la semana pasada a este programa al ingeniero Nelson Jaramillo, otro de los grandes impulsores de gas como combustible en el Ecuador. Dijo que para el Campo Amistad y Termogas Machala resultaba clave ofrecerle a quien se interese en invertir una producción mínima, constante, estable y diaria, que él llamó un plató de producción. Si yo hago una inversión, que es la que propone Petrocor y que la debe hacer, va a tener unos resultados, pero no los está administrando de manera correcta. Lo que tiene que hacer Petroecuador o el dueño de la operación, que es el ministerio en este caso, es lograr un plató de producción. ¿Qué quiere decir? Que yo logre producir el mismo volumen de gas todo el tiempo, para que mi cliente, que es Termogas Machala o cualquier otro cliente industrial, sepa a ciencia cierta que todos los días va a tener ese gas de forma constante. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue tener un plató de No producción? llegando a picos antieconómicos, sino controlando la producción para mantenerle en un plató. Y esto es lo que logró Noble Energy, que era el operador original. Desde el año 2000 al 2012 produjo 35 millones de pies cúbicos día por 12 años. Yo me desaté la corbata porque la tos me molestó. Disculpen, y usted también. Ahí hay una mención a Noble Energy que quisiera que usted comente. ¿Por qué se fue finalmente Noble Energy del Campo Amistad? Noble Energy le compró a EDC, que fue el que desarrolló este gas to power, porque no se puede explorar petróleo
gas, si usted no transforma a energía. Eso se llama gas to power. De tal manera que monetiza el gas producido con la generación eléctrica. Nobel Energy tenía que operar todo el campo, tenía sus costos para que genere la planta y la energía entregada debía ser cancelada después de haber revisado las producciones. El gobierno del presidente Correa, con una evidente postura pública de la energía y no privada, compró ese campo ahogando las facturaciones de Nobel Energy y hostigando a la empresa hasta que la empresa, que bien reconocen que trabajó muy bien, pese a que las producciones no eran importantes, hasta que ellos dijeron, ¿sabes qué? Te vendo. ¿Y cuál fue el resultado cuando se hizo cargo de eso el Estado? Cuando se hace cargo el Estado de esto, uno diría, bueno, es que tuvo una depresión normal, histórica, propia de la industria. No, el problema es que el Estado le metió $500 millones con Yacap importados. El Yacap es una perforadora. Perforadora que está para trabajar offshore. ¿Lo que llamamos plataformas? Sí, pero van y perforan y luego viene la plataforma fija, que es la que estamos operando ahora. Okay. Pero ahí Petroecuador ya invirtió $500 millones. Dios. Y la producción no incrementó. Fue plata que se botó. Así de simple. Por eso tampoco se cree mucho en las existencias adicionales de ese campo. Ok. Toda esta historia es muy importante para entender por qué el gas es una alternativa y una opción urgente para generar electricidad en este país que debe implementarse cuanto antes. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. La apertura hacia la importación y explotación de gas, junto con facilidades y terminales para eso, no tiene por qué ser uno solo. Fortalecerá la capacidad energética del país y debilitará a burócratas siempre opuestos a esto. Entramos en la parte final de este programa que está tratando sobre el gas para energía. ¿Cómo? Espero tener aquí la próxima semana a Roberto Luque, no se lo he dicho todavía, sobre todo para que informe sus nuevas impresiones después de esta gestión que está haciendo en el extranjero en procura de barcazas, entre otras cosas. Y si no es así, poder discutir ya puntualmente algunos aspectos del nuevo reglamento para la importación de gas o el manejo de gas que se está haciendo. Porque la cosa es ahora, llanto sobre el difunto. No una sola vez, varias. Seguimiento a los temas, porque creen que después es novelería. Y nos distraemos del escándalo siguiente. Por eso ustedes verán además que de los escándalos actuales, por ser tan coyunturales y poco significativos, yo estoy en algo abstraído. Estamos en una coyuntura crucial, bisagra como le llaman, turning point, le dicen los gringos, para en este tema energético sacar las lecciones correctas. Y parte de eso eran dos inquietudes. ¿Cuál ha sido nuestra dependencia de Colombia en los últimos años? Tradicionalmente Colombia y también un poco Perú, la importación de energía en Ecuador está en el orden del 4 al 4.5%. Eso es una monstruosidad de energía que ya lleva más de una década comprándose. O sea, nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado y no han podido sacar proyectos térmicos de potencia firme a buen término para que puedan ser construidos en el país. Y la otra cosa, ¿es un mito o es una realidad cuánto se desperdicia, entre comillas, en alumbrado público en el Ecuador? No, es una realidad. Las informaciones oficiales hablan del 6.4% de todo el consumo en alumbrado público. ¿De todo el consumo? De todo el consumo nacional. O sea, de los 4.700 megavatios diarios. Es una barbaridad. Y todo eso ya hay tecnología solar con batería para funcionar, amén de las variaciones de focos de sodio a focos LED, que ya los sodio ya pasó de moda. Ok, el otro día estimó ese cambio de lo uno a lo otro el exministro Iván Rodríguez, que le podría ahorrar $77 millones al Estado y que hay empresas especializadas en hacer esa transición a razón de 25,000 luces por mes. Cerramos con el rito final que corresponde a nuestras presentadoras.
Le recordamos a nuestro invitado esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Tiene salvación Petroecuador si se ataca frontalmente el problema de corrupción, sí o no? Sí. ¿Puede usted asegurar que mientras estuvo en Petroecuador mantuvo al mínimo la corrupción en esa institución? ¿Sí o no? 3. El gas de los mecheros, como se le denomina al que sale de los pozos petroleros en el oriente, es un proyecto viable a corto plazo, es decir, 6 meses, 1 año, ¿sí o no? Sí. 4. Aparte de lo existente en el campo Amistad y sectores aledaños, ¿hay algún otro gran yacimiento de gas en el Ecuador, sí o no? No. 5 y última. No conocido. El gas es el poder principal que tiene Rusia sobre Europa antes que su poder militar, ¿sí o no? Sí. Gracias. Mejores que de costumbre las preguntas, Lorena, y mejores que las mías, desde luego. Ingeniero, le agradezco por su presencia, sobre todo por hacerse el viaje desde Panamá. Lo que ha dicho hoy día alguien que manejó con limpieza y eficacia Petroecuador, e igual característica le imprimió en pocos meses al Ministerio de Gobierno, es muy claro sobre los caminos que se deben seguir, y se están caminando ya, pero se deben completar y no se deben desviar para que el gas sea una alternativa energética masiva en este país. Y esa no es una lucha fácil, porque hay burocracia que quiere mantener el control, porque hay corruptos que están enquistados ahí afuera, lucrando de esas carencias energéticas del Ecuador, y porque especialmente quienes han vivido la importación de diésel, ¿ya?, a través también de Petroecuador, son quienes se oponen a que tengamos alternativas. Hoy ha quedado algo mucho más importante aclarado. El gas como opción para generar energía eléctrica no nos va a resultar más cara, nos va a resultar más barato. Y ese debe ser un motivo principal para que ustedes como consumidores lo reclamen, lo exijan, lo averigüen, lo implementen, opinen, se pregunten, y para que el gobierno por fin comience a terminar el camino que apenas abrió recién. Lorena. Mañana a las 22 horas la invitada será la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache. El viernes tenemos a la asambleísta Inés Alarcón sobre la ley de control de espacio aéreo, que nosotros entendemos como interdicción aérea, porque su regulación más importante es la que tiene que ver la intercepción de naves que entran con droga y que hay que hacer al respecto con ellas. Hasta entonces, buenas noches.